otra vez. Mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Estamos con Ariel Dacal Díaz, educador popular del Centro Martin Luther King. Ariel, muchísimas gracias por este tiempo. Y para empezar un poco, nos están viendo compañeros, compañeras de distintos lugares de nuestra América. Está esta inquietud de qué está pasando a nivel país, cómo está organizando Cuba la resistencia en este momento tan difícil, de tanta agresión por parte de los Estados Unidos. Sí, bueno, hay algo muy importante y es que Cuba está en una etapa aguda de la resistencia histórica. Y la resistencia no empieza ahora. La resistencia lleva más de 60 años, casi 70 años, a partir de que Cuba intenta romper la subordinación con la realidad norteamericana, política, económica, geopolítica. Y por supuesto, y esto es sumamente importante, la nación cubana y las formas políticas que se ha dado para encaminar esa independencia ha sufrido un fortísimo castigo histórico. Entonces, a lo que se está resistiendo Cuba es al castigo histórico de un imperio a un pequeño país que ha querido liberarse. Que liberarse es liberarse de las ataduras, de la imposición, del sometimiento. Para nada es vivir un mundo sin intento de buena relación con el vecino, todo lo contrario. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una etapa aguda de esa resistencia, porque la agresión es cada vez más virulenta, es cada vez más integral y lamentablemente también es cada vez una agresión que acumula más efectos negativos al interior de la isla. Y además es una resistencia en un momento coyuntural de geopolítica en que el imperio norteamericano está en retirada, por tanto está en declive, y una fiera herida realmente da zarpazos. Es más agresiva. Es mucho más agresiva, mucho más impredecible, y estamos sufriendo ese momento. Y una resistencia también a un país que ha estado severamente erosionado por tanto tiempo de resistencia, ¿no? Y hay dos tendencias fundamentales. Una, intentar desarrollar la mayor capacidad persuasiva desde el punto de vista militar. En Cuba tiene una doctrina de defensa de todo el pueblo y otras ideas desde el punto de vista ya del uso de la fuerza militar. Y uno, tratar de mantener ahí donde sea posible el equilibrio, el orden político, la organización, la unidad popular en torno de un posicionamiento de resistencia para la defensa de la soberanía, que implica la defensa de las condiciones de posibilidad para que Cuba siga siendo independiente. Hay algo que me parece muy interesante de lo que planteas en términos de esto de la doctrina de defensa o de la guerra de todo el pueblo, que es una doctrina sobre todo defensiva. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste esta idea? Estados Unidos en su retórica, en su propaganda, dice que Cuba es una amenaza. Varios senadores, incluso en Estados Unidos, han dicho que eso en realidad es un justificativo. Pero explícanos un poco qué significa esto de la guerra de todo el pueblo. Bueno, Cuba objetivamente no representa ninguna amenaza para la estabilidad y la seguridad de Estados Unidos y la región. Eso es absolutamente falso. Cuba, por el contrario, ha intentado empujar durante mucho tiempo y en las últimas décadas las condiciones, la articulación de fuerzas políticas para garantizar que la región sea una región de paz, que sea una región de diálogo, de construcción colectiva, no que sea una región de beligerancia, de agresiones de unos contra otros, y mucho menos un terreno en el cual la prepotencia imperial pueda hacer feudo, ¿no? pueda expandirse. Entonces, Cuba es un país que opta por la paz, que opta por la convivencia pacífica entre los miembros de nuestra comunidad regional. Ahora, tampoco vivimos del aire, tampoco desconocemos la historia. Y una forma que ya viene desde muchos siglos atrás, esa doctrina en muchas de las culturas occidentales, orientales, y es que la mejor forma de estar preparado para la paz es estar en condiciones de enfrentar una guerra, ¿no? Entonces, desde esa concepción parte la doctrina de la guerra de todo el pueblo, que no es más que
la movilización consciente, organizada, con tareas concretas del mayor número posible de ciudadanas y ciudadanos en capacidad de defender pequeños territorios, zonas. Y para eso hay mucho tiempo de una preparación militar, con estrategias, con tácticas, con utilización de determinados recursos de la guerra irregular, de la organización en tiempo de guerra, que permitiría sobre todo que el costo de una intervención física terrestre apuntaría a ser bastante alto para el enemigo en caso de que lo hiciera. Por supuesto, el costo para el enemigo. Una guerra tendría un costo para el pueblo cubano enorme, sangrienta, desequilibrada, inhumana, pero con un costo también para el imperio, que suele, como el matón del barrio, ¿no? El abusador del barrio, ahí intentar preponderar donde cree que su victoria puede ser más fácil, menos costosa, ¿no? Entonces la doctrina se basa precisamente en eso, en lograr que el costo de una agresión militar directa sea alto para el invasor. Hablando con varios compañeros, compañeras, vienen planteando esta idea de que la imagen de una guerra a veces nos puede, una guerra clásica, ejércitos, bombardeos, etcétera, nos puede quitar lo que efectivamente está pasando, que también tiene un tipo de agresividad casi bélica, como es el bloqueo y las sanciones que está imponiendo Estados Unidos, no a Cuba, sino a cualquier otro país que quiera comerciar o generar algún tipo de relación con Cuba. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo si nos desplazamos del campo militar, Cuba y el Estado cubano, para proteger a la población de los efectos de esta agresión que están ocurriendo en el plano económico, diplomático, etc.? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Uno, intentar impulsar un grupo de cambios estructurales en la forma de organizar y de potenciar la economía, que permitiría ir sorteando las condiciones de bloqueo, o que permitiría mínimamente ir creando condiciones para cuando el nivel extremo que estamos viviendo amaine, poder tener mayores resultados. La situación está realmente difícil porque el deterioro de la capacidad productiva de Cuba es elevado. El costo, el impacto directo de las medidas de sanciones de los Estados Unidos realmente está asfixiando los sectores más importantes de la economía, pero el gobierno está intentando administrar de la mejor manera posible y distribuir, por ejemplo, mucha ayuda humanitaria que llega, algunos recursos que el gobierno logra, y trata de distribuirlo de la manera más justa posible, aunque no podemos decir que lo logre, ¿no? Entonces hay una estrategia de sostén, de resistencia, pero al mismo tiempo de transformación de las condiciones estructurales que permitan solventar, que permitan de alguna manera frenar este proceso de creciente deterioro de las condiciones materiales de existencia. Porque es importante decirlo, reconocerlo, que toda esta crisis está sobre la base de un profundo deterioro de las condiciones materiales de existencia. Por solo citar algunos datos, variables que eran símbolos de Cuba, como la muerte materno-infantil, la muerte de cantidad de niños por cada 1000 nacidos vivos, ha tenido un declive importante. Es decir, la cantidad ha disminuido la expectativa de vida, que Cuba fue la más alta del continente y estaba entre las más altas del mundo, que fueron logros fundamentales de la vida social. Hoy están desplomándose muchos de estos indicadores. El tema migratorio está impactando profundamente, el tema del envejecimiento poblacional, y no hay condiciones para sustentar una reproducción material de este grupo etario. Nos pone en situaciones realmente complicadas. Pues hablabas de una agresión sostenida en el tiempo, incrementada en las últimas semanas, en los últimos meses, y los efectos de deterioro que tiene sobre las condiciones de vida de la población. Es un efecto de asfixia, pero es una cosa realmente que clasifica como un genocidio. Uh-huh. Es cortar toda posibilidad de acceso a suministros, que puede ser desde medicamentos, alimentos, equipamiento tecnológico para la industria, equipamiento para
renovar el deteriorado sistema electroenergético nacional, el combustible, es decir, hoy no hay manera de vivir sin combustible, y hay el movimiento financiero, es decir, Cuba todavía depende mucho del manejo del dólar, el acceso al dólar es realmente impresionante, las dificultades que hay para acceder a él, las presiones a grandes entidades internacionales, cadenas hoteleras, productoras de energía, mineras, para que salgan de Cuba, para que rompan los vínculos comerciales y de producción de bienes y servicios que tenían en Cuba. Es decir, que es una guerra despiadada y que está teniendo un impacto real, tangible, doloroso en la vida cotidiana de los cubanos y los cubanos. Sí, recordemos que con la ampliación de las sanciones secundarias, entre comillas, con la llama Estados Unidos, justamente Sherritt International, una canadiense, se fue, que era la que explotaba níquel, entre otras cosas, en Cuba, algo que generaba divisas, y lo mismo con hoteleras como Meliá, Iberostar, Blue Diamond, etcétera, de capitales que no son estadounidenses, son españoles, canadienses. Ahora, quería preguntarte sobre la resistencia del pueblo. ¿Cómo ven ustedes las capacidades que tienen los movimientos sociales, las organizaciones sociales, de enfrentar a la situación que está atravesando Cuba? Yo creo que hay dos dimensiones. Una, la consciente organizativa, y otra, la de sobrevivencia de la especie, ¿no? en condiciones de crisis. Entonces, hay muchas fórmulas que son soluciones familiares, son soluciones en muchos casos también individuales, de cómo amainar el día a día. Es decir, en Cuba es qué voy a hacer hoy con las manifestaciones de la crisis hoy, ni tan siquiera puedes planificar a largo plazo, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir últimamente que ni tan siquiera es un día a la vez, es una sesión del día a la vez, ¿no? Por la tarde voy a ver qué hago y por la noche voy a ver qué hago, ¿no? Entonces, y hay muchas fórmulas que se están gestando a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de organizaciones barriales, quizás no con la solidez que esperábamos, que hubiéramos esperado, quizás no con el alcance deseado, pero que hay un montón de muestras interesantes. Y sobre todo, y esto es un dato yo creo importante, que las soluciones comunitarias más interesantes se están logrando en zonas donde han vivido de manera más prolongada la pobreza, el poco acceso a recursos, ¿no? Tanto para temas de agua como para temas de compartir la poca electricidad que se pueda generar con alternativas de energías renovables, por ejemplo, o determinada producción de alimentos con trueque para poder lograr esa manera de distribuir. Ahora también hay una resistencia, y hay que decirlo así también, una resistencia de una emergente clase capitalista que también ha sido muy afectada por todas estas medidas, sin embargo, ha logrado determinados escollos de salidas también permitidos por el gobierno de Estados Unidos, porque su interés es derribar el modelo social colectivo de socialización que ha intentado la revolución y potenciar un modelo de propiedad privada, relaciones capitalistas de producción. Por tanto, también como parte del cinismo y la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, que lo que tiene es un interés político, para nada ni democrático ni nada por el estilo, porque es muy interesante, Estados Unidos invade países para buscar la libertad, y lo que encuentra es petróleo o tierras raras. Es una casualidad. Es una casualidad. Que por cierto, tú comentabas lo del Sherritt, la compañía canadiense, y ya hay empresas norteamericanas que quieren comprar las acciones. Y ya hay empresas norteamericanas muy interesadas en las tierras raras que hay en el oriente cubano, la producción de níquel y cobalto, que Cuba tiene una reserva importante, y otros intereses. De hecho, es absolutamente inmoral y cínico que hay un bloqueo férreo al acceso de combustibles fósiles para Cuba. Sin embargo, ya se aprobó una empresa norteamericana que va a suministrar diésel para el mundo privado, ¿no? Y va a usar además la infraestructura que ya tiene montada Cuba. Es decir, hay un cinismo permanente, y es una política de asfixia para que parezca que la única alternativa que tiene Cuba la tienen sus propios asfixiadores, ¿no? Entonces, es una encrucijada importante, pero la resistencia tiene muchas caras y muchos sujetos que están produciendo micro, meso y macro resistencia, ¿no?
que tiene que ver con políticas de gobierno, que tiene que ver con sectores desfavorecidos, que tiene que ver con sectores emergentes. Por tanto, no se puede hablar de un solo modelo de resistencia, ¿no? Por último, y en un minuto, ¿por qué es importante para quienes están viendo esta entrevista en otras latitudes, de otras temperaturas, acercarse a la solidaridad con Cuba? Lo primero es que la lucha de Cuba no es una lucha puramente de la nación cubana. Es una lucha contra la injusticia, contra la estructura de explotación, de saqueo de nuestro pueblo, que Cuba ha intentado un modelo que se resista y ha demostrado que con cohesión política, con visión estratégica, con valores, con sentido de la solidaridad se puede avanzar mucho. Pero que es imprescindible, porque en la lucha de Cuba está reflejada la lucha que hoy tienen de manera diversa muchos de nuestros pueblos. Por tanto, la solidaridad no solo significa, que también vale mucho, enviar medicamentos, equipamiento, también implica, y yo creo que es lo más importante, lograr focos importantes de resistencia política a las manifestaciones imperiales en sus propios territorios. Yo creo que hay que lograr esa combinación y ese equilibrio, porque, parafraseando a Martí, cuando en el siglo XIX organizaba la última etapa de la lucha por la independencia de Cuba, Martí decía: quien se levanta con Cuba se levanta para todos los tiempos. Y hoy quien se levanta con Cuba también se levanta para todos los tiempos de libertad, de soberanía y de dignidad de nuestros pueblos. Ariel, muchísimas gracias por el tiempo. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter.